si lo volvemos a decir, lo repetimos, cualquier cosa, porque es como un poco extraño. Lo que es sistema urinario y sistema genital son los que les digo que están como rarillos, ¿no? Pero bueno, los vamos a ir viendo con dibujos más que nada. Y tengo la presentación de sistema urinario, pero creo que es mejor que lo vayamos haciendo poco a poco. ¿Ah? Sale. Entonces vamos a comenzar. No hay no hay plantilla específica, o sea, la voy a hacer yo aquí todos los dibujos, entonces igual los pueden ir haciendo ustedes sin problema. ¿Ah? A ver. Sale. Entonces, para que nosotros entendamos sistema urinario, lo primero que tenemos que saber es el origen. Entonces, el origen siempre va a ser mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio, no sé si ustedes se acuerden, quizás sí, quizás no, pero en primer bloque, cuando veíamos algo que se llamaban células germinales primordiales, decíamos, las células germinales primordiales migran al mesodermo intermedio. Y en el mesodermo intermedio me lo dividen en dos crestas. O sea, imagínense que inicialmente el mesodermo intermedio era una cresta. Pero cuando llegaban nuestras células germinales primordiales, lo dividían en dos crestas. Una cresta que quedaba, o que le íbamos a llamar cresta urinaria, y otra que le vamos a llamar cresta genital. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la cresta urinaria de este mesodermo intermedio, o que también le podemos llamar mesodermo urogenital. Cuando veamos el sistema genital, pues nos vamos a enfocar en la cresta genital. Pero por el momento, solamente nos vamos a enfocar en los cambios que ocurren en la cresta urinaria. ¿Sí? Ahora, algo importante, yo creo que ya se ha dicho en muchos temas, pero bueno, el desarrollo siempre va a depender de la interacción del mesodermo con las estructuras que quedan alrededor. Entonces, cosa importante que tenemos que anotar, es súper importante la interacción entre el mesodermo y el ambiente. Ahorita vamos a ver por qué. Y última cosa, antes de ya iniciar todo el desarrollo, lo primero que se desarrolla o lo primero que se diferencia es la cresta urinaria. Y después se desarrolla la cresta genital. Entonces, hay veces donde yo les digo, no, es que los procesos ocurren muy parecidos o ocurren al mismo tiempo. En este tema en específico, primero se desarrolla la cresta urinaria y después encontramos los cambios en la cresta genital, ¿vale? Entonces, primero es cresta urinaria y luego es cresta genital. Para nosotros estudiar lo que es sistema urinario, vamos a dividirlo en tres etapas. ¿Cuáles van a ser esas tres etapas? Primero, vamos a poner la etapa que se llama pronéfrica. Así se llama la etapa, pronéfrica. ¿Qué va a ocurrir en la etapa pronéfrica? En la etapa pronéfrica, como lo dice su nombre, se va a formar el pronefros. ¿Qué es el pronefros y por qué no se llama riñón desde un inicio? Lo que ocurre con los riñones, bueno, para empezar, el sistema urinario está conformado por los riñones y los conductos colectores, que son los que forman la orina, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve la orina? La orina nos sirve para desechar del cuerpo todos esos productos tóxicos que salen de nuestro metabolismo. Entonces, es bien importante que la orina tenga ciertas características que hagan que saque cosas malas, pero que no saque cosas buenas. Por ejemplo, nosotros en el cuerpo es bien importante que tengamos una cantidad adecuada de sodio. Lo normal es que estemos de 135 a 145, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el sodio en algún punto se concentra en la orina, pero no sale por la orina, o sea, llega a la orina, pero se vuelve a reabsorber hacia la sangre para no excretarse. O sea, casi todas las sustancias que están en la sangre
llegan de alguna manera a la orina, pero después se vuelven a reabsorber y en la orina ya lo que sale solamente son productos tóxicos. Entonces vamos a ir entendiendo cómo es que el sistema selecciona qué cosas salen y qué cosas se quedan dentro de la sangre, qué cosas son tóxicas y qué cosas no son tóxicas. Esto es un sistema que ha ayudado a los seres humanos desde los anfibios, ¿no? Entonces, desde los anfibios, desde los peces, desde los invertebrados y después los vertebrados, tuvieron que desarrollar un sistema que les ayudara a eliminar esas sustancias tóxicas. Y en el humano es bien interesante porque justo podemos ver cómo ha sido la evolución de todos esos sistemas desde los seres más primitivos hasta nosotros. En el embrión vamos a ver tres fases que corresponden a un sistema urinario muy primitivo, a un sistema urinario intermedio y después un sistema urinario definitivo, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a ver uno primitivo, uno intermedio y uno definitivo, que es con el que los seres humanos nos quedamos. Por ejemplo, los anfibios o los que viven en el agua se quedan con un sistema urinario primitivo, que es el que vamos a ver ahorita, ¿vale? Pero en el ser humano tenemos los tres, se desarrollan los tres, pero al final solamente nos quedamos con uno y desaparecemos los otros. Entonces, este primer sistema urinario que se va a formar en nuestro embrión se va a empezar a formar en la cuarta semana de gestación y se va a llamar pronefros. Entonces, paso número 1. Lo primero que va a aparecer es algo que se llama cordones epiteliales. Cordones epiteliales que están formados de mesodermo urogenital, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner que está formado de mesodermo urogenital. Esos cordones se van a ver más o menos así. Son como si fueran unas tiritas, ¿no? Se llaman cordones porque en realidad dentro de estos cordones pues hay muchas células formándolos. ¿Vale? O sea, están rellenos de células. Pero se alinean de una manera que forman como estas estructuras alargadas, ¿vale? Y se llaman cordones epiteliales. Estos cordones epiteliales les vamos a poner un nombre específico. Entonces, a estos cordones los vamos a llamar nefrotomos. Entonces, paso número 1 para la formación de nuestro pronefros, crear cordones epiteliales que se formaron de mesodermo urogenital, a los cuales vamos a llamar nefrotomos. Luego, paso número 2. En este mesodermo urogenital o en este mesodermo intermedio, se van a estar expresando muchos factores, ¿vale? El primer factor que se va a estar expresando en el mesodermo intermedio, BMP. Entonces, BMP, PAX2, PAX8 y DIM1. Todos estos son factores que se van a estar expresando en esa cresta urinaria del mesodermo intermedio, ¿vale? Estos factores lo que van a hacer es que van a seleccionar algunas células y ojo, estamos hablando que tenemos mesodermo. Entonces, lo que van a hacer es convertir esas células de mesodermo a células epiteliales. Van a convertir algunas células de células mesodérmicas a células epiteliales. ¿Y cómo logramos eso? Eso se logra cambiando las moléculas de adhesión, las moléculas que las mantienen unidas, ¿vale? Son muchas moléculas, creo que no vale la pena mencionarlas todas, simplemente saber que va a haber algunas células que se convirtieron de mesodérmicas a epiteliales porque cambiaron sus moléculas de adhesión, ¿ok? Estas células, que son las células que se están convirtiendo en células epiteliales, van a empezar a formar algo que se llama conducto néfrico primario. Conducto néfrico primario. Y ese conducto néfrico primario lo veríamos de esta manera. En lugar de que esté horizontal, está vertical, ¿vale? Ese es el conducto néfrico primario. Paso número 3. Ya tenemos nefrotomos y ya tenemos un conducto néfrico primario. Entonces, el paso número 3 es que los nefrotomos se van a incorporar al conducto néfrico primario y se vería algo así. Entonces, nefrotomos se incorporan a conducto néfrico primario.
Entonces, nosotros ya tenemos nuestro conducto néfrico primario y ya tenemos a nuestros nefrotomos. El conjunto del conducto néfrico primario más los nefrotomos es a lo que se conoce como el pronefros. Entonces, si te preguntan, oye, ¿quién conforma el pronefros? El pronefros está conformado por un conducto néfrico primario y sus nefrotomos que se incorporan, ¿vale? Muy bien. Ahora, este pronefros es lo que les digo que es el equivalente de cómo es el sistema urinario en los anfibios, pero en los humanos no es necesario, o más bien no es suficiente tener esto, tenemos que hacer algo más elaborado. Entonces, siguiente paso. Paso número 4. El conducto néfrico primario se elonga, o sea, crece, se estira, y se elonga en dirección a la cloaca. Entonces, más o menos la cloaca estaría aquí. Esta sería la cloaca. Y nuestro conducto empieza a crecer hacia la cloaca. ¿Cuáles son esos factores que dicen tienes que seguir creciendo hasta llegar a la cloaca? Los factores que le indican eso son GATA3, la menina y la fibronectina. Son los que le dicen tienes que estar creciendo hasta el tercio, o más bien hasta la porción de la cloaca. Ahora, mientras este conducto néfrico primario continúa creciendo y se continúa alargando hacia la cloaca, que todavía no llega. Después les digo cuándo llega a la cloaca. Apenas está creciendo hacia allá. Pero alrededor de todo este conducto sigue habiendo células de mesodermo intermedio que todavía no se han diferenciado en nada. O sea, todavía tenemos células de mesodermo intermedio que siguen por ahí esperando diferenciarse. Entonces, cuando este conducto va creciendo, paso número 5, mientras el conducto va creciendo, estimula la formación de algo que se llama túbulos mesonéfricos. Mesonéfricos. Entonces, ¿de dónde vienen los túbulos mesonéfricos? Los túbulos mesonéfricos vienen también de células del mesodermo intermedio, pero su formación estuvo estimulada por la elongación del conducto néfrico primario. ¿Vale? ¿Cómo veríamos estos túbulos mesonéfricos? Se van a ver así. Y también se incorporan a las paredes de nuestro conducto néfrico primario. Los túbulos mesonéfricos se van a ver así y también se van a incorporar a las paredes de nuestro conducto néfrico primario. Genes que favorecen la formación de los túbulos mesonéfricos. Nuevamente tenemos a PAC2 y WNT1. Ya se dieron cuenta que PAC2 es bien importante hasta el momento. Por eso decíamos, si falla PAC2, va a haber alteraciones en el oído y alteraciones en los riñones. ¿Se acuerdan de eso? Es por eso, porque PAC2 tiene una gran función en el desarrollo de los riñones. ¿Vale? Muy bien. En el momento en el que aparecen los túbulos mesonéfricos, la primera etapa era esta de acá arriba, el pronefros. En el momento en el que aparecen los túbulos mesonéfricos van a pasar dos cosas. Entonces, paso número 6. Los nefrotomos desaparecen. Los nefrotomos desaparecen y ahora le llamamos mesonefros. Ya no es pronefros. Ahora pasamos a una siguiente etapa que se llama mesonefros. Entonces, el mesonefros está compuesto por lo siguiente. Desaparecieron los nefrotomos, ¿sí? Estos ya. Entonces, el mesonefros está compuesto por un conducto néfrico primario y por túbulos mesonéfricos, ¿vale? Un conducto néfrico primario y por túbulos mesonéfricos.
Ahora, este conducto néfrico primario, cuando ya tiene incorporados a más de 5 túbulos mesonéfricos, le vamos a cambiar el nombre. Y en lugar de llamarle conducto néfrico primario, ahora le vamos a llamar conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. ¿Vale? Conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Entonces es lo mismo que el primario, pero como ya tiene incorporados a más de 5 túbulos mesonéfricos, o sea, ya tiene aquí otro, y aquí ya tiene otro, y aquí ya tiene otro, y aquí ya tiene otro, le llamamos conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Este conducto de Wolff también lo vamos a ver cuando veamos sistema genital. Entonces, acuérdense. Entonces, resumen, el pronefros es conducto néfrico primario más nefrotomos. Conducto néfrico primario más nefrotomos. Eso es el pronefros. El pronefros, gracias a que se formó el pronefros y que sigue creciendo, después se forma el mesonefros, que está conformado por túbulos mesonéfricos y el conducto mesonéfrico o de Wolff, ¿vale? Y ya, el pronefros desapareció. ¿Para qué nos sirvió el pronefros? Pues el pronefros nos sirvió para que se pudiera formar el mesonefros, ¿vale? Esa es la idea. Paso número 7. Los túbulos mesonéfricos se alargan o crecen para formar algo que se llama unidad mesonéfrica. Entonces, esos túbulos que veíamos se alargan y crecen para formar algo que se llama unidad mesonéfrica. Decíamos que hay algo que se llama unidad mesonéfrica, ¿no? Entonces, les voy a decir qué conforma a una unidad mesonéfrica. Estos túbulos cuando crecen se alargan y forman como una vigorita. Entonces, hacen algo así. Está una vigorita larga y al final tiene como una cabecita, ¿vale? O sea, al final tiene como una cabecita. ¿Cómo se va a llamar esto? Esto que se ve como más alargado, como un tubo, como una vigorita, se va a llamar conducto. Conducto del túbulo mesonéfrico. La cabecita que queda al final la vamos a llamar cápsula del túbulo mesonéfrico. Esto que teníamos aquí dijimos que es el conducto de Wolff. Y al mismo tiempo que están ocurriendo estos cambios en el túbulo, por acá, en otro lado, cerca de ahí, pero en otro lado y en otro sistema, al mismo tiempo, se está desarrollando la aorta dorsal. Eso lo vamos a ver cuando veamos todo el tema de circulación, corazón y todo eso. Pero bueno, por ahí está saliendo una aorta dorsal. Y esa aorta dorsal está mandando arterias. Entonces, viene una arteria, se mete en la cápsula y aquí empieza a dar un chorro de vueltas. Y luego vuelve a salir. ¿Vale? Entonces es un vasito sanguíneo que se mete en la cápsula, ahí empieza a dar todo un montón de vueltas y luego se vuelve a salir de la cápsula. Y estas células que están entrando, estos vasos sanguíneos que están entrando son bien importantes. ¿Por qué? Porque una unidad mesonéfrica está compuesta por 3 componentes. Entonces, componente número 1 está conformada por una cápsula que la vamos a llamar cápsula glomerular, que es esta que veamos ahí, la cápsula del túbulo mesonéfrico o cápsula glomerular. Número 2
está conformada por un túbulo mesonéfrico o de Wolff, acuérdense que es lo mismo. Y número 3 está conformada por un glomérulo vascular. Sí, la cápsula glomerular es la misma que la de Bowman. ¿Vale? Entonces, si te preguntan, oye, ¿qué conforma una unidad mesonéfrica? Una unidad mesonéfrica está conformada por una cápsula glomerular o de Bowman, por un túbulo mesonéfrico o de Wolff y por un glomérulo vascular, que es esta arteria que llega y luego se vuelve a salir. ¿Vale? Para que más o menos tengan una idea de cómo funciona esto, imagínate que en la sangre hay productos tóxicos. Esos productos tóxicos viajan y se meten aquí, a la cápsula. Aquí la cápsula dice, oye, tienes productos tóxicos en la sangre. Mete todos tus productos tóxicos a este conducto para que lleguen al conducto de Wolff. Y del conducto de Wolff se vaya por la orina. Y lo que no sea dañino, pues que se vuelva a regresar hacia la sangre. ¿No? Entonces, camino A para desechar productos tóxicos y el camino B para que en la sangre se quede todo lo que tiene que quedarse ahí. ¿No? Entonces, así como a grandes rasgos, cómo funciona el sistema urinario. Pero todavía este sistema está medio primitivo para los humanos. O sea, es la idea de cómo funciona, pero todavía nos falta meterle más cosas. ¿Vale? Nosotros estamos viendo qué ocurre con un conducto de Wolff, pero déjenme decirles lo siguiente. Por aquí tenemos nuestra cloaca. Esta es la cloaca. Y a cada lado de la cloaca se forma un conducto de Wolff. Aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro, y de cada conducto salen los túbulos. ¿Vale? Entonces es algo que ocurre en ambos lados. Estos conductos eventualmente, les digo que se tienen que incorporar a la cloaca. ¿En qué momento crecen lo suficiente para incorporarse? Esto ocurre a finales de la cuarta semana. ¿Vale? Finales de la cuarta semana de gestación, los conductos se incorporan a la cloaca. Ya, se meten a la cloaca. Que vamos a ver después que la cloaca pues nos va a formar la vejiga, que es donde se contiene toda la orina. ¿Vale? Bueno, entonces ya les dije que es algo bilateral, ¿eh? No nada más estamos viendo lo de un lado, pero yo lo voy a dibujar nada más de un lado. Pero imagínense que eso está ocurriendo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ajá. Entonces vamos a volver a dibujar a la cloaca y vamos a volver a dibujar a nuestro túbulo, que ya lo voy a poner nada más como una línea, pero sigue siendo el mismo tubo, ¿vale? Lo voy a poner así. Ya se metió a la cloaca. Este es el conducto, perdón, el conducto de Wolff. Entonces, ¿en qué paso íbamos? En el 7, ¿no? Ya no me acuerdo. No, en el 8. En el 8. Entonces, paso número 8. Sí, sí, sí. Paso número 8. Cerca de la unión con la cloaca, cerca de la unión con la cloaca, va a surgir una evaginación del conducto de Wolff. Cerca de la unión con la cloaca va a surgir una evaginación del conducto de Wolff. ¿Cómo se va a llamar esa evaginación resultante? Voy a ponerles otro color. Se va a llamar yema ureteral. ¿Cómo veríamos nosotros a la yema ureteral? Sale como una bolita así. Entonces, esta es la yema ureteral. ¿Y de dónde salió? De una evaginación del conducto de Wolff. En el momento en el que sale la yema ureteral, vamos a decir que pasamos a nuestra tercera fase del desarrollo de los riñones. Ya vimos pronefros, ya vimos mesonefros, y ahora vamos a llegar a la etapa de metanefros. Metanefros.
Si te preguntan cuáles son las tres fases del desarrollo de riñones, pronefros, mesonefros, metanefros. Y el metanefros, hasta el momento, está formado por la yema ureteral. Tiene más componentes. Ahorita les digo cuáles son esos componentes que nos faltan, ¿vale? Pero por el momento vamos a quedarnos con eso. ¿Quién favorece la formación de la yema ureteral? Estuvo favorecida por GCNF, un factor de transcripción, por algo que se llama SLIP, ROBO2 y por SPRAY 1. Estos tres nos favorecieron la formación de nuestra llama ureteral como una hepatización de conducto. Por ahí en el libro también pueden encontrar que a esta llama le llaman divertículo metanefro. Divertículo metanefro. Pero ya depende mucho de qué sea usted. Ok, entonces, como una evaginación del conducto de Wolf, surgió nuestra yema ureteral, que dependiendo del libro también lo pueden encontrar como divertículo metanefro. En el momento en el que ya tenemos una yema ureteral, a eso le podemos empezar a llamar una etapa de metanefros, ¿no? Porque ya estamos formando otras estructuras. Y gracias a que se formó la yema, a GDNF, a SLIP-ROBO2 y a SPRAY-1. ¿Vale? Con eso hasta ahorita vamos. Bueno, ahora, este conducto de Wolf, dijimos que era parte del mesonefros. Pero aquí el sistema ya está empezando a desarrollar, lo voy a dejar en la llave, ya está empezando a desarrollar lo que viene siendo el metanefros. Entonces hagan de cuenta que es como esa transición de, a ver, primero la pronefros. En el momento en el que se forma el mesonefros, pues desaparezco el pronefros, porque ya no me sirve. Aquí es muy parecido. Ya estoy empezando a formar el metanefros. Voy a empezar a desaparecer las estructuras que eran parte del mesonefros. Y las estructuras que eran parte del mesonefros, pues era el conducto de Wolf. Entonces, cuando se empieza a formar la yema, paso número 9, el conducto de Wolf desaparece. Pero ojo, desaparece en las mujeres. En los hombres, el conducto de Wolf se incorpora a los conductos genitales. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, en las mujeres, desaparece, ya, se va. Pero ¿por qué en los hombres se queda? En los hombres se queda porque los hombres, en el cromosoma Y, tienen un gen que se llama SOX9. Y SOX9 es el que favorece que ese conducto de Wolf no degenere. En las mujeres, pues no hay cromosoma Y, entonces no hay SOX9 y entonces desaparece. ¿Vale? Pero eso, insisto, lo vemos en el sistema genital. Ahorita vamos a quedarnos con que en las mujeres desaparece, en los hombres sí se incorpora conductos genitales. Muy bien. Ahora me voy a concentrar en los cambios que ocurren en la yema. La yema, paso número 10, la yema comienza a crecer hacia la cloaca, porque también se tiene que incorporar. Pues por aquí está la cloaca y la yema se empieza a meter hacia la cloaca. Se empieza a incorporar hacia el sistema de la cloaca. ¿Vale? Poco a poco. En algún momento sí se llega a meter. Pero es un cambio que ocurre poco a poco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el conducto de Wolf está desapareciendo. Entonces ya no se puede quedar ahí flotando. Se tiene que meter a la cloaca. Ese es el paso número 10. Paso número 11. Alrededor de la yema se acumulan células de mesodermo intermedio. Alrededor de la yema se acumulan células de mesodermo intermedio. ¿Cómo se vería eso? Voy a dibujar aquí a la yema. Y alrededor de esta yema vamos a empezar a encontrar muchas células
de mesodermo intermedio, que la empiezan a rodear por todos lados, por todos lados. Bueno, ya se hicieron cuadradas, pero bueno, se supone que todas las células están igual, ¿no? Entonces, todas esas células se empiezan a acumular y llega un momento donde hagan de cuenta que es como si la yema fuera un palito y ese mesodermo intermedio que le está rodeando es el algodón de azúcar. O sea, imagínate un algodón de azúcar donde toda el azúcar rosita es ese mesodermo intermedio que la está rodeando y pues la yema es el palito que sostiene a ese algodón de azúcar, ¿no? Entonces, todo esto que está rodeando, todo este mesodermo que empieza a rodear a nuestra yema, se va a llamar blastema metanefrogénico. Blastema metanefrogénico. ¿De dónde viene? De células de mesodermo intermedio que empezaron a rodear a nuestra yema uretera. Aquí es donde viene esta interacción bien importante entre la yema y el blastema. Porque para que se forme el blastema, tenía que haber una yema, porque si no, pues se le va a pegar. Y para que la yema crezca, necesitaba un blastema. Entonces es esta interacción entre los dos componentes, el cual va a ser bien, bien, bien importante. Y vamos a empezar a dibujar todos los genes que interactúan en esto. Pues voy a volver a dibujar a la yema por aquí. Y todo esto es el blastema. Entonces, paso que tenemos que saber para que estos dos empiecen a diferenciar, es que en la yema se expresa algo que se llama C-red. En la yema se expresa algo que se llama C-red. C-red, a su vez, estimula a WNT11. Y WNT11 estimula a que en el blastema haya GDNF. WNT11 estimula a que en el blastema se exprese GDNF. GDNF, a su vez, está favorecido por otros genes que son PAX2 y ella, no me acuerdo si es 2 o 1, que es la 1. Ella 1, ¿vale? PAX2 y ella 1, ¿dónde están? En el mesodermo intermedio, que aún no se diferencia nada. Aún ni es parte de la yema, ni es parte del blastema, anda por ahí todavía indiferenciada, ¿vale? Y por último, GDNF a su vez estimula a que en la yema se exprese GFRA1. GDNF estimula a que en la yema se exprese GFRA1, pero a su vez también estimula a CR. Entonces, por eso les digo que es como que todos dependen del otro, porque para que haya GDNF necesitábamos a WNT11 de la yema. Y para que haya WNT11 necesitábamos a CR. Pero para que haya CR, pues necesitamos a GDNF. Entonces, todo es un camino de yo dependo de ti y tú dependes de mí, ¿vale? Es importante que haya esas dos interacciones. ¿Para qué nos sirve todo esto? Todo esto nos sirve para el paso número 12. El paso número 12 es que la yema se alarga y ramifica. Gracias a todas estas interacciones que hubo, nuestra yema se va a alargar y se va a ramificar. Muy bien. Cuando la yema se alarga y se ramifica, nos va a dar unos derivados. ¿Cuáles son los derivados de la yema? Los conductos colectores. Si les llegan a preguntar, oye, ¿de dónde viene el sistema colector o de dónde vienen los conductos colectores del sistema urinario? Son derivados directos de la yema ureteral. Estos conductos colectores, como lo dice su nombre, nos sirven para colectar. Aquí no se da de que intercambio de sustancias y de que llega el vaso sanguíneo. Aquí no. Solamente nos sirven para transportar cosas.
Pues como yo solamente quiero que transporten, no quiero que intercambien sustancias, estos conductos colectores van a desarrollar algo que se llama uroplaquinas. Y las uroplaquinas son un tipo de molécula que hacen que sean impermeables. Que el líquido que pasa por esos conductos no se va a ir para otro lado, se va a quedar en esos conductos. Entonces, la yema se alarga y se ramifica, ahorita no es cómo se alarga y cómo se ramifica, pero como derivados nos da los conductos colectores. ¿Qué pasa con el blastema? 13. El blastema nos va a dar los túbulos renales. El blastema nos va a dar los túbulos renales, donde esos sí tienen que ser súper permeables, no tienen que tener uroplaquinas, porque en los túbulos sí ocurre el intercambio de sustancias. Intercambio. Justo de las sustancias tóxicas, ¿no? Que queremos desechar. Entonces, en los túbulos renales ocurre ese intercambio. Vamos a ver cómo se forma algo que se llama nefrona. Entonces, una nefrona está compuesta por tres cosas. Número uno, células vasculares. Número dos, células del blastema. Y número tres, una pequeña porción de células de la yema. Es pequeña, ok. Casi todo se lo llevan las vasculares y el blastema. Y la porción de la yema es pequeñita, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo paso a paso cuáles son esos cambios que ocurren entre la yema y el blastema para formar algo que ya parezca un riñón, porque yo sé que eso para nada parece un riñón. Vamos en el paso 13, 14. 14. El blastema forma algo que se llama cúpula. El blastema forma una cúpula. Voy a poner a mi yema como si lo hubiera girado, pero sigue siendo la misma yema, ¿vale? Y acuérdense, esta yema ya empezó procesos de ramificación y se va a ver algo así. Ah, sí. Así como cuando veíamos pulmón, que se empezaba a ramificar, así también es muy parecido aquí, como que se comienza a ramificar nuestra yema, ¿no? Pero insisto, la giré como vertical para poder hacer el dibujo, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, lo que ocurre aquí es que se forma una cúpula. ¿Qué es una cúpula? Las células comienzan a ponerse, ya les cambié el color, pero los voy a poner de para que no se confundan. Las células comienzan a acumularse por encima de la yema, aquí, así. Y por eso se dice que le forman como una cúpula. Entonces, estas son células del blastema, pero se concentran mucho, 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 mucho en la zona superior de la yema, ¿no? Entonces, a eso se le llama cúpula. Estas células de la cúpula se acumularon ahí gracias a dos factores. Uno que se llama TIX2 y otro que se llama PPX1. Y un tercero que se llama OSR1. Pónganlo con rojo o pónganlo con otro color o subrayenlo porque les voy a decir por qué. Pero pónganlo diferente a los otros dos. Pero gracias a esto se forma una cúpula. Luego, número 15. Estas células de la cúpula, las células de la cúpula vienen de mesodermo y después se van a convertir en células epiteliales. Estas células de la cúpula son células de mesodermo y después se van a convertir en células epiteliales. Entonces se convierten en células epiteliales. Cuando se convierten en células epiteliales, forman algo
que se llama vesícula renal. Vesícula renal. ¿Cómo se va a ver esto? Está medio extraño, pero aquí está nuestra yema. Y esa vesícula se va a ver como una viborita. Se va a ver algo así. Así. Está rara. Pero bueno. Ese blastema se convirtió en esta vesícula renal. Esta es la vesícula renal. Esa vesícula renal es la que va a empezar a tener cambios para formar a las nefronas. Entonces, primero se forma una cúpula, luego se forma una vesícula renal. Ahora vamos a ver los cambios que ocurren en la vesícula renal. Entonces, voy a dibujar a la vesícula grandota. No me quedó igual, pero bueno, es lo mismo, no importa. En el embrión seguro ni se ha de ver. Entonces, así es la vesícula. Y vamos a dividir esta vesícula en dos porciones. La vamos a dividir en una región distal, que es la que va a quedar arriba, distal, y en una porción proximal. Esta vesícula en la porción distal va a estar expresando WNT y en la porción proximal va a expresar NOT. Gracias a la expresión de WNT en la región distal, nos va a formar, ahorita les ponemos el dibujo, pero primero lo escribimos, nos va a formar la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo distal. Eso en la porción distal, gracias a WNT. Rama ascendente del asa de Henle. Me silencié, ya. Rama ascendente del asa de Henle y el túbulo distal. Y en la porción proximal, gracias a la expresión del Notch, nos va a formar la cápsula de Bowman, que es otra cápsula de Bowman, porque acuérdense que la de hace ratito desapareció porque desapareció el mesonephros. Entonces tenemos que volver a formar una cápsula de Bowman. Entonces nos va a formar la cápsula de Bowman, nos va a formar la rama descendente del asa de Henle y nos va a formar los túbulos o el túbulo proximal. ¿Vale? Esos son como los derivados. ¿Qué le tiene que ocurrir a esta vesícula para que nos dé todos esos derivados? Entonces, paso número 16. La vesícula se alarga. Esta vesícula, que es como una cosita chiquita, se va a alargar y nos va a formar un camino. Y acuérdense que por aquí sigue estando, sí, de nada, por aquí sigue estando nuestra yema, ¿vale? Que ya también está creciendo y se está alargando. Por ahí sigue estando la yema. Vamos a hacer un dibujo medio raro. ¿Sí? Primero vamos a poner un tubo principal. Este tubo principal se va a llamar túbulo. No, no túbulo, borren eso. Se va a llamar tubo colector. Tubo colector. Este tubo colector continúa su camino y se empieza a hacer curvo. Y cuando se hace curvo, ya no le llamamos tubo colector, sino que a este nivel, ahora le vamos a llamar túbulo colector. Entonces, uno es el tubo que está recto y otro es el túbulo que está curvado, ¿vale? El tubo colector y el túbulo colector son parte de la yema ureteral. Cuando la yema ureteral comienza a desarrollarse, a alargarse y a cambiar su morfología, dijimos que nos da todo el sistema colector. Estos tubos se llaman colectores, por lo tanto son parte del sistema colector, por lo tanto vienen de la yema ureteral, ¿vale? Este túbulo colector a su vez se conecta con otra estructura que da unas vueltecillas. Y esto se llama
túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. A partir del túbulo contorneado distal, esos ya son derivados de nuestro sistema metanefrogénico o de nuestra vesícula renal, ¿vale? O sea, todo esto que estamos viendo con morado son los derivados del alargamiento de la vesícula. El primer derivado del alargamiento de la vesícula, el túbulo contorneado distal. Ese túbulo contorneado distal de repente se hace delgadito y baja formando un asa. Por eso un asa bien delgadita, ¿vale? Esta es el asa de Henle, eh, que tiene una parte descendente y una parte ascendente. Entonces, esto sería la rama descendente del asa de Henle. Esto que va hacia abajo. Y la porción que va hacia arriba, pues es la rama ascendente del asa de Henle. ¿Vale? Entonces, lo que baja es la rama descendente y lo que sube es la rama ascendente. Esta rama ascendente se continúa con un segundo tubo que se vuelve a ser contorneado y al cual vamos a llamar túbulo contorneado proximal. Entonces tenemos un distal, luego una rama descendente de Henle, una rama ascendente de Henle y luego un túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal termina en una cabecita, como la que veíamos hace rato. Y a esta cabecita, pues es la que vamos a llamar la cápsula de Bowman. Ya vi cuál fue el error. Miren, aquí es la ascendente y aquí es la descendente. Ya les digo por qué. Bórrenlo. No, no me peguen por este error que acabo de tener. Sí, porque miren, porque es que lo dibujamos al revés. El flujo de la orina va de la siguiente manera. Aquí acuérdense que llega un vaso sanguíneo. Entonces el flujo va de la siguiente manera. Ya vi por qué nos estábamos confundiendo. Llega la sangre, ¿no? Aquí ocurre un proceso que se llama filtración, o sea, sustancias que no nos sirven o que queremos eliminar se filtran y se meten aquí a la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman se meten por el túbulo contorneado proximal, viajan por todo el túbulo y comienzan a bajar, entonces llegan a la rama descendente porque descienden. Y luego comienzan a ascender por la rama ascendente hasta llegar al túbulo contorneado distal, entrar en el túbulo colector y bajar hacia el tubo colector, que eventualmente se va a comunicar con la vejiga a donde llega la orina, ¿vale? Pero es que el camino es de acá para acá. Por eso primero desciende y luego asciende, ¿no? Ahí está, ahí está. En toda la porción de este túbulo, y específicamente, o sea, se da en toda la porción del túbulo, pero específicamente y en mayor cantidad aquí en la cápsula de Bowman, se depositan unas células que se llaman podocitos. Y estos podocitos son más importantes ya cuando estamos hablando de cosas fisiológicas, que del intercambio de cosas. Por ejemplo, los podocitos, cuando hay daño renal, a veces los podocitos están enfermos, ¿no? Si se dañan esos podocitos, se dañan los riñones. Pues así de importantes son los podocitos. ¿Qué otra cosa ocurre en estos túbulos? En estos túbulos se empieza a expresar una proteína que se llama proteína de Tam-Horsfall, ¿no? Igual, son cosas que nos sirven para darle cierta especificidad y cierta protección inmunológica a todos nuestros riñones. Solo anótenlo, que hay podocitos y proteína de Tom Horsfall, no es necesario que se aprendan las funciones, ¿no? Que son importantes, claro. Pero bueno, en términos embriológicos, solamente hay que saber que llegaron ahí después de que ya se formaron los túbulos, ¿vale? Por último, este túbulo colector
Después termina drenando en algo que se llama cálices menores y mayores, en la pelvis renal y en el uréter. Entonces, hagan de cuenta que nuestros riñones forman millones, millones de todas estas cositas. Así, se los juro, son millones de glomérulos, así muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y al final todos esos túbulos colectores terminan drenando en algo que se llama cálices menores y mayores. Esas cálices mayores y menores después drenan en algo que se llama pelvis renal y después drenan en algo que se llama uréter. Entonces vamos a hacer ese dibujo. Esta es mi cloaca. A la cloaca llega un tubo que se llama uréter. Este uréter se engrosa formando como un triangulito y después forma como unas cosas así. Y alrededor está todo el riñón. Entonces, si yo le hago un zoom a esto, aquí hay un chorro de túbulos colectores. Así muchos, muchos, muchos. Muchos túbulos que están llegando a esto. Pero, o sea, muchísimos, te los juro que son muchísimos. Y entonces aquí, estos de aquí, los que voy a poner con la letra A, son los cálices. Lo que voy a poner con la letra B es la pelvis. Y lo que está con la C, pues es el ureter. Entonces así, ya se notaron, ya se dieron cuenta que ya me cansé de dibujar, ¿verdad? Que estoy dibujando horrible. Pero entonces aquí, todos los conductos colectores drenan a los cálices, toda esa orina se va hacia la pelvis renal y luego toda esa orina se va hacia el ureter. Y acuérdense, ocurre lo mismo del lado derecho y tenemos otro riñón que se está formando del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, es tanto derecho como izquierdo, es bilateral. Entonces les voy a hacer un corte así. Imagínate que um, esta es la corteza del riñón y esta es la médula. Entonces, esta es la médula, esta es la corteza, pero, por ejemplo, todo esto de aquí lo voy a copiar. Todo ese sistema que vimos de túbulos se empieza a distribuir a lo largo de la médula, o sea, tenemos glomérulos que están en la médula, tenemos glomérulos que están en la corteza. Entonces ahí tenemos varias cosas, o sea, tenemos un montón, tanto en corteza como en médula, ¿no? Hay ciertas especificaciones de que hay más altas de en la médula y de que, o sea, pero esta división de corteza y médula es más como otra cosa más histológica, pero no tiene nada que ver con el sistema embriológico. O sea, tanto en la corteza como en la médula tenemos túbulos y tenemos glomérulos, ¿vale? Y los conductos colectores son los que distribuyen ya finalmente toda la formación de orina. Pónganle como título, ubicación de los riñones. Entonces, inicialmente nuestros riñones se encuentran o se desarrollan en la región pélvica. Pero tú no tienes los riñones ahorita en la región pélvica, entonces algo tuvo que pasar para que se moviera. Entonces, al final del periodo embrionario, estos riñones se desplazan y se posicionan en la cavidad abdominal, ¿vale? Se posicionan en la cavidad abdominal y se dice que son retroperitoneales. El día de ayer vimos que todo el mesodermo esplácnico nos formaba el peritoneo que contenía a todas las vísceras del sistema digestivo. Por lo tanto, si yo digo que son retroperitoneales, quiere decir que están por detrás del peritoneo. Quiero decir que quedan por fuera de esa bolsa que vimos ayer que se formaba, que cubría a todos nuestros órganos, ¿vale?
Los riñones son retroperitoneales, están por detrás del peritoneo, no se meten en la bolsa peritoneal, están por detrás del peritoneo. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir los riñones para llegar a la cavidad abdominal? Primero, los riñones se desplazan desde la altura de la lumbar número 4, o sea, si tú pones como referencia a la columna vertebral, inicialmente se desarrollan a nivel de L4 y tienen que subir hasta llegar a L1 o a T12, ¿vale? Entonces, están en L4 y luego se tienen que subir hasta llegar a L1 o hasta T12, así se tienen que subir. Ya que hicieron eso, ahora se tienen que desplazar lateralmente, porque primero se desarrollaron muy juntitos y muy centrales. Entonces, después se lateralizan. Y último paso, ya que se lateralizaron, van a hacer una rotación de 90 grados. Tienen que rotar para que los uréteres queden bien posicionados hacia la vejiga, o sea, que no queden como chuecos, como que sale por otro lado y tienen que dar una vuelta, que queden bien posicionados y el uréter drene bien y directamente hacia lo que es la vejiga. Estos tres pasos que se ven bien fáciles son los principales pasos alterados en las patologías. O sea, casi no pasa lo demás, casi no falla que el blastema, casi no falla la interacción. Lo que más falla es o que no se suban, o que no se lateralicen, o que no se roten, ¿vale? Esto es lo que da pie a muchas de las patologías de los riñones, su posición. En el momento en el que estos riñones se lateralizan, se contactan con la glándula suprarrenal. Eso nada más es importante porque, bueno, los riñones, o más bien la glándula suprarrenal se llama suprarrenal porque está arriba de los riñones, ¿no? Pero está arriba de los riñones gracias a este desplazamiento que tienen nuestros órganos. Mm, Eso es en cuanto a la ubicación de los riñones. ¿En qué mes o en qué semana se posicionan? El paso A se da desde la quinta semana de gestación, ¿vale? La posición final es al nacimiento. O sea, al nacimiento ya tienen que estar, no importa cuánto se hayan tardado, pero al nacimiento ya la posición tiene que ser la posición final. No vayan a pensar que es 55. Quinta semana de gestación. Ahí empiezan los movimientos, ¿vale? Ahora, ¿en qué momento ya, o sea, en qué momento del desarrollo tú puedes decir, ese bebé ya forma orina? Desde el tercer mes ya se forma la orina. Ahora, ya para concluir la clase, tú tienes un bebé, ¿no? Ahí está. ¿Qué parece? Yo sé que sí parece. Y tu bebé tiene sus riñones, ¿no? Tiene su vejiga y por aquí sale la pipí. Pero tu bebé está dentro de un líquido en su saco amniótico. Saco amniótico. Ok. Pues aquí viene lo que les decía. Miren. El bebé está conectado, ¿no? Hacia, pues, la mamá. Ahorita les digo lo de la glándula suprarrenal. Entonces, el bebé está conectado a su mamá, ¿no? Entonces, el bebé está produciendo sustancias tóxicas, ¿ok? Esas sustancias tóxicas, pues, se van a los riñones, se van a la vejiga. Y desde el tercer mes, ese bebé ya forma orina con sustancias tóxicas. ¿Pero qué le pasa a la orina? Pues se va hacia el líquido amniótico. ¿Y qué creen? Que el bebé ya desarrolló sistema digestivo y ya desarrolló boca y ya puede deglutir. Entonces el bebé se vuelve a tomar el líquido amniótico con todas las sustancias tóxicas que ya sacó, ¿no? Entonces sí, era así que es asqueroso, pero sí se lo toma. Entonces, a ver, datos importantes. En los embriones se vierten 500 mililitros
de orina diarios. O sea, el bebé hace 500 mililitros de orina diarios. Esos 500 mililitros son deglutidos y absorbidos nuevamente. Entonces, ¿cómo el bebé saca los productos de desecho y lo que saca se lo vuelve a tomar? Todos los productos de excreción y tóxicos salen por sangre placentaria. Para eso nos sirve la circulación placentaria, porque el bebé se lo toma otra vez. Entonces, la circulación placentaria dice, oye, no puedo tener un bebé todo intoxicado por sus sustancias de desecho. Entonces, todas esas sustancias de desecho se salen por la circulación placentaria y llegan a la sangre de la mamá. La sangre de la mamá se filtra en los riñones de la mamá, pero ella sí puede hacer orina. Y entonces, por la orina de la mamá salen tanto sustancias de desecho de la mamá como sustancias de desecho del bebé. Ya cuando nace el bebé, pues ya no está en el líquido amniótico y ya puede hacer pipí y ya no se la toma, ¿no? Entonces ya le funcionan los riñones. Pero el hecho de que, o sea, de que produzca orina, no quiere decir que en este momento la orina sea su modo de desechar las sustancias tóxicas, porque las vuelve a deglutir. La forma de desecharlo es a través de la circulación plasmática, ¿vale? Y pues ya, básicamente esa es la formación de los riñones y las funciones de los riñones. ¿Qué pasa con la vejiga? La vejiga viene del seno urogenital, ¿vale? Entonces, esto es del seno urogenital. La verdad es que si explico seno urogenital y todo esto, me va a tardar otras 2 horas. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido. Son como cosillas que con que se las aprendan es suficiente. Me interesaba mucho que aprendieran el desarrollo de todos los sistemas colectores. Pero ya la vejiga, con que ustedes aprendan de dónde viene, es más que suficiente, ¿sale? Entonces, esta es una tablita donde les digo que la cloaca se divide y nos forma el seno urogenital. La cloaca, toda la cloaca que siempre vimos ahí que estaba, se divide y nos forma el seno urogenital. Este seno urogenital tiene 3 porciones: una porción superior, una porción media y una porción inferior. La vejiga viene de la porción superior del seno urogenital. Eso es lo único que les pueden preguntar. ¿Cuál es el origen de la vejiga? De la porción superior del seno urogenital. ¿Y de dónde viene el seno urogenital? De la cloaca, ¿vale? Solamente hagan esas asociaciones. Después de la vejiga, pues viene el tracto de salida. Entonces, no confundir uréteres con uretra. Los uréteres son los que van de los riñones a la vejiga. Y la uretra es la que sale de la vejiga. Entonces, no confundir eso. Si esta presentación está en el drive, no se preocupen. Entonces, la uretra femenina viene de la porción media del seno urogenital. En los hombres tenemos una porción prostática y una uretra peniana. No sé por qué, pero los hombres son muy complicados, ya sabes. Entonces, una porción viene de la porción media y otra porción viene de la porción inferior, ¿vale? Porque en los hombres, pues justo la uretra es más larga, ¿no? Bueno, depende. Entonces, en los hombres la uretra es más larga que en las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, pues tiene 2 porciones que derivan de 2 lugares distintos. Pero ustedes revisen esta tablita y apréndensela, pero lo más importante es entender todo el proceso entero, ¿vale? Por ahí me preguntaban también de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene 2 orígenes, que acuérdense, son las glándulas que van por arriba de los riñones. Entonces, igual, con que nos aprendamos los orígenes, es más que suficiente. La glándula tiene 2 porciones, tiene una corteza y tiene una médula. La corteza viene del mesodermo, ¿vale? Del mesodermo, aquí vamos a poner mesodermo urogenital. La médula de la corteza suprarrenal es de crestas neurales. Eso es bien importante, es bien preguntable. Esto de aquí, ¿vale? Entonces, si tú piensas en corteza suprarrenal, si tú piensas en la glándula suprarrenal, la corteza es de mesodermo y la médula es de crestas neurales, ¿vale? Eso es importante, importante. ¿Qué necesidad? Ok, entonces la corteza mesodermo, la médula, crestas neurales, ¿sale? Que eso no se confunde. Y ya, es lo único que tienen que saber nosotros.